En el Evangelio según San Marcos vamos a leer una porción de la Escritura, hermanos, que es bastante conocida para nosotros. Gloria al Señor. El Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Vamos a leer el verso 25, por favor. ¿Ya lo tienen? Marcos 5, 25 dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él, mirando alrededor para ver quién había hecho esto, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Padre, te damos gracias en esta maravillosa hora por la oportunidad y la bendición que tú nos concedes de poder estar en tu casa de oración, porque este es el lugar donde tú envías bendición y vida eterna. Gracias por cada uno de los que estamos reunidos en este lugar. Por aquellos que por alguna razón no han podido estar, te pedimos que donde se encuentren, tú les bendigas, les ministres para la gloria de tu nombre, Señor. Haz tú lo que tú quieras hacer en medio nuestro, Señor. Hemos creído en un Dios todopoderoso, en un Dios de toda gracia, de toda misericordia y de toda verdad. En el Dios que ha dicho que clamemos a ti y que tú has de respondernos con tremendas cosas. Señor, hoy esperamos en ti poder contemplar tus maravillas, tus milagros, tus prodigios, tus señales y tus portentos en medio de nosotros, tus hijos, que te alabamos y te bendecimos con corazones sinceros, pero sobre todo con corazones llenos de gratitud. Gracias en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Gloria a Jesús. Como les decía, este es un relato muy conocido dentro del ámbito religioso. Pero yo quiero que usted y yo en esta tarde podamos extraer verdades maravillosas que nos llevarán a nosotros a vivir una vida en victoria. Cuando nosotros miramos el relato de la Escritura, habla de esta mujer que tenía un padecimiento. Y el padecimiento que esta mujer tenía, dice claramente la Biblia, que era el flujo de sangre. Pero también nos da a nosotros detalles muy interesantes la Escritura, y es que dice que este padecimiento lo tenía o lo tuvo por un periodo de tiempo prolongado de 12 años. No solamente la Escritura nos enseña eso, sino que dice que esta mujer había sufrido mucho de muchos médicos, lo cual nos enseña a nosotros que esta mujer tenía recursos como para visitar cuanto médico estuviese a su alcance o aquel que le recomendasen en pro de ser curada.
También nos enseña la Escritura que había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes, dice, le iba peor. Quiero que note esto. La situación de esta mujer, en lugar de mejorar, empeoró con el transcurrir del tiempo. No solamente física o fisiológicamente seguía más enferma, más debilitada, porque usted ha de entender que la vida está en la sangre. Y entonces no solamente esta mujer estaba peor de salud, sino que también dice la Escritura que había gastado todo lo que ella tenía. Otras palabras, hermano, esta mujer después de ese periodo extenso, largo de prueba, estaba prácticamente en la pobreza. ¿Por qué? Porque no le había ayudado el conocimiento del hombre. La ciencia no había sido capaz de ayudarla. Por ende, su situación empeoraba. No solamente físicamente, sino también financieramente. Ahora, yo quiero que usted note estas verdades que yo quiero enseñarle en esta tarde. En primer lugar, cuando nosotros nos enfrentamos a pruebas que nos lleva un periodo de tiempo prolongado, suceden algunas cosas en la vida del ser humano. Y en primer lugar es que viene la desesperación. Diga, desesperación. Por la lucha, por la prueba, porque no hay solución, no hay respuesta a nuestra necesidad. Lo primero que surge es la desesperación, porque nos cansamos de esperar. Lo segundo que surge en una prueba extensa es la frustración. Diga, frustración. La gente tiende a frustrarse. Ahora note, en la desesperación la gente tiende a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Por ejemplo, Abraham había recibido una promesa y habían pasado años y no veía llegar la promesa. Su esposa se desesperó y en su desesperación quiso ayudar a Dios. Y le dijo a Abraham, acércate o allégate a una de mis criadas para que ella dé a luz. ¿Por qué? Se había, ¿qué? Desesperado. Pero lo segundo que viene en una prueba prolongada es la frustración. La gente se frustra. Y cuando la gente se frustra, no quiere saber nada de la vida. ¿Por qué? Porque están frustrados y por ende son personas que son llenas de negatividad. Cuando una persona está frustrada, es una persona totalmente negativa. Y es difícil hablar y tratar de hacer entrar en razón a una persona negativa, especialmente cuando es cristiana. Es difícil. Lo tercero que sucede en una situación como la que tenía esta mujer es que te conformas o te acostumbras a vivir en ese ambiente. ¿Cómo yo sé eso? Cuando usted lee la Escritura, Jesús llega donde está un paralítico en el pozo de Betesda, y la Biblia dice, y a mí me impresiona este relato, que de tiempo en tiempo descendía un ángel y movía las aguas. Ahora yo quiero que vean algo impresionante aquí. ¿Por qué? Porque Israel estaba acostumbrado a ver el poder de Dios, lo sobrenatural de Dios. Iglesia, mi pregunta es, ¿estamos nosotros acostumbrados a lo sobrenatural de Dios o simplemente conocemos a Dios por la palabra, hermano, que nos ha enseñado? Porque una cosa es que se nos enseñe la palabra y otra es que conozcamos lo sobrenatural de Dios. Israel estaba acostumbrado, de tiempo en tiempo descendía el ángel, y el primero que se introducía en las aguas era sanado de su enfermedad. Israel estaba acostumbrado a lo sobrenatural, porque si usted lee la Escritura dice que allí había una gran multitud, no eran pocos los que estaban allí.
Y había un paralítico, dice que llevaba 38 años en esa condición. Jesús llega con él y le dice, ¿quieres ser sano? Y nota cuando la gente está ya conforme o acostumbrada, el paralítico le dice, ya llevo mucho tiempo aquí así. Y cuando el ángel desciende y mueve las aguas, siempre alguien llega primero que yo. ¿Se había qué? Acostumbrado, conformado. Hay gente que se acostumbra, hay gente que se conforma. Hello. Jesús no le preguntó cuánto tiempo llevaba. Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Y el paralítico le está dando la respuesta de su corazón. Ya estoy conforme. Nunca la voy a hacer. Siempre alguien llega temprano o antes que mí. Ya me acostumbré a estar aquí y ver gente sanada, pero yo no recibo mi milagro. Alguien está aquí en esta tarde. Porque a veces nos pasa a nosotros, la gente recibe milagro y nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué yo no puedo recibir un milagro? ¿Por qué Dios no obra en mi vida? Y nos acostumbramos a la prueba, nos acostumbramos a la enfermedad, nos acostumbramos a nuestra condición. Pero hay una cuarta cosa que yo quiero que usted vea, y es lo que esta mujer del flujo de sangre me enseña, que están los que no se rinden, los que no se rinden, los que no se conforman, los que a pesar del tiempo de la prueba prolongada y extensa, siempre tienen expectativa y esperanza de recibir su sanidad, de recibir su milagro. Entonces nosotros debemos de ser como esa mujer del flujo de sangre, no como los otros que se desesperan, que se frustran, que se conforman. No te conformes a vivir en la prueba, no te conformes a vivir, hermano, en tu necesidad. Ten expectativa en Dios, porque Dios puede obrar un milagro en tu vida. Yo no sé si usted pone atención, pero los cantos que cantamos estaban creando una atmósfera de gloria, de fe. Hablaban de pura fe. No hablaban de derrota. ¿Hablaban de qué? De fe. Porque hasta eso dice, cantaré con el entendimiento. Hay gente que canta por cantar. No, nosotros tenemos que saber que cantamos. Y esta mujer a mí me enseña que no se rindió. Diga, no se rindió. A pesar del tiempo prolongado de su prueba y de su condición de empeoramiento físico y de la pérdida de todos sus recursos, se mantuvo firme en la búsqueda de su sanidad. Porque la Biblia dice claramente que los que buscan, hallan. Los que buscan, hallan. Y esta mujer se mantuvo, hermano, sin rendirse. Estaba determinada a ser sanada y no permitió que la desesperación ni la frustración hicieran presa de ello. Esto me habla a mí del carácter y del temple de esta mujer del flujo de sangre. Me habla de su carácter. Porque tus acciones, tus obras hablan de tu carácter. Tú puedes hablar muy bonito, pero tus obras hablan mejor que tus palabras. Y esta mujer entonces a mí me enseña el carácter que tenía. Sí, era una mujer sufrida, pero era una mujer que no se rendía. Porque usted y yo podemos ser personas sufridas, pero en el sufrimiento hemos aprendido a no darnos por vencidos. Usted y yo podemos tener muchas tribulaciones y angustias, como dice su palabra, pero en el caminar con Dios hemos aprendido a no rendirnos. Eso habla de carácter. ¿Y sabía usted que a Dios le toma mucho tiempo formar el carácter de nosotros?
¿Sabía usted eso? ¿Sabe cuánto tiempo le tomó a Dios formar el carácter de Moisés? 40 años en el desierto, porque la escuela de Dios para nosotros es el desierto. Cuando pasamos pruebas. Hoy ustedes están aquí, han pasado pruebas, pero no se han rendido. Amén. Amén. Tampoco se han conformado. Si ustedes me preguntan a mí, de la misma manera, no nos hemos rendido ni nos hemos conformado. Seguimos luchando, seguimos caminando, pero también seguimos teniendo expectativas de milagros extraordinarios de Dios en favor nuestro. Y eso te habla de un carácter. Y a Dios le toma tiempo formar el carácter de una persona. Por eso la Biblia dice que no pongas líderes neófitos, nuevos. Porque, hermano, hay que formar el carácter de la gente. Y Dios tiene que formar nuestro carácter. Y esta mujer, su carácter había sido formado en la prueba. Porque no hay mejor lugar donde se forme nuestro carácter que en la prueba, que en la dificultad, que en la lucha. Por eso es que no nos damos por vencidos. Y sucede algo impresionante. En medio de aquella situación de esta mujer, que su condición fisiológica había empeorado, pero también su condición financiera, 12 años de batallar. Yo no sé a usted, hermano, pero es difícil cuando uno tiene una prueba, una lucha prolongada, es difícil. Yo no sé si algunos de ustedes me entienden, pero es difícil. Sientes una carga impresionante. Es difícil, pero ahí Dios te forma el carácter. Y en aquella situación en la cual esta mujer se encuentra, escúcheme, dice la Biblia que oyó hablar de Jesús. ¿Oyó qué? Hablar de Jesús. Y cuando esta mujer oye hablar de Jesús, porque no se había rendido, algo sucedió en ella al escuchar las buenas nuevas de salvación. Por eso es que es importante, importantísimo que usted y yo compartamos las buenas nuevas de salvación. Como aquella muchacha israelita joven que había sido llevada cautiva y estaba sirviendo en la casa de Naamán, el capitán del ejército asirio. Naamán estaba leproso y aquella muchacha se da cuenta que aquel hombre estaba leproso. Y me enseña a mí que esta muchacha no tenía rencor a pesar que la habían llevado cautiva. Y le dice, en Jerusalén, allí está un hombre de Dios que si tú vas con él puedes ser sanada de tu enfermedad. Ella fue el vehículo, el medio para que Naamán viniera al conocimiento del Señor. Oh, hermano, cuánto necesitamos compartir las buenas nuevas, declarar lo que Dios ha hecho en nosotros. Compartir con el que no conoce, con aquel que no tiene esperanza, porque dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y aquella mujer oyó, escúcheme, oyó hablar de Jesús. La gente no entiende, la gente cree que viene a un culto más. No. Cuando nosotros nos exponemos a la palabra del Señor, algo sucede. La palabra de Dios es poderosa. Tú entras cansado y fatigado. Cuando sales de aquí, sales fortalecido, vigoroso, bendecido por la palabra de Dios. No por los que estamos aquí, por la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es creativa. La palabra de Dios es más viva y eficaz que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es poderosa. Cuando usted analiza lo que es la palabra de Dios, es impresionante. Como, hermano, con dar la palabra alguien puede ser sanado. El centurión le dijo a Jesús, no soy digno de que entres en mi casa, solamente di tu palabra y mi criado sanará. Jesús le dijo, ve como creíste, te se ha hecho. Y en aquella misma hora su criado fue. Ese es el poder de la palabra.
Ese es el poder de la palabra. Así que nos conviene exponernos a la palabra de Dios. Nos conviene oír la palabra de Dios. Nos conviene oír las predicaciones de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu se fortalezca. Para que nuestra fe crezca en medio de toda situación. Y aquella mujer oyó hablar de Jesús en el peor momento de su vida. Oyó hablar de ¿quién? De Jesús. Y algo sucedió. Su corazón fue lleno de fe al escuchar la buena nueva de salvación. Y la fe, escúcheme bien, la fe la llevó a la acción. ¿La fe la llevó a qué? A la acción. Porque la Biblia dice que vino por detrás entre la multitud. Se abrió paso entre la multitud. Tú tienes que abrirte paso entre la gente que viene a la congregación, pero que no quieren ni tienen expectativas de un milagro. Cuando yo digo tienes que abrirte paso, es que en medio de la adoración tú tienes que adorar a Dios. En medio de la alabanza, del júbilo, de la algarabía, tú tienes que regocijarte en Dios. Eso es abrirte paso hoy en día. Porque muchos venimos a la casa de Dios, pero algunos no venimos con expectativa, un servicio más. A ver de qué habla el pastor, a ver si me regaño, me llama la atención. En lugar de venir con una expectativa, a ver qué Dios tiene para mí en este día, a ver qué Dios me dice, qué indicación, qué instrucción Dios me va a dar para que yo continúe bendecido. Tienes que abrirte paso. Aquella mujer con el flujo de sangre, si usted ha leído la escritura, según la ley era una mujer inmunda. Pero todo eso no le importó. Y comenzó a abrirse paso. Yo me imagino, porque dice la Biblia que era una gran multitud que iba con el maestro. Y si usted lee en los evangelios paralelos, usted va a entender que Jesús iba a la casa de un principal porque la hija de Jairo había muerto. Él no iba por la mujer del flujo de sangre. Hello. Él iba a resucitar la hija de Jairo. Lo habían llamado específicamente para eso, y a eso él iba. Pero aquella gran multitud que venía y lo apremiaba, aquella mujer no fue obstáculo, estaba determinada. Diga, estaba determinada. Cuando alguien está determinado, no pone excusas. ¿No me oyeron? Cuando alguien está determinado a servir a Dios, no pone excusas. Cuando alguien está determinado a servir a Dios, no pone excusas. ¿Por qué? Porque está determinado. Cuando alguien está determinado a recibir algo de Dios, no mira los obstáculos, solo mira su milagro. Y aquella mujer, yo me imagino que tuvo que abrirse paso y empujar a gente y decir, perdone, pero yo necesito un milagro, discúlpeme, pero yo necesito un milagro. 12 años y su situación había empeorado. Se había gastado todo en los médicos y su situación había empeorado. Yo no sé a ustedes, pero a mí no me gusta ir al médico. Soy honesto. Porque no me gusta que me estén puyando, hermano. Aleluya. Y cada vez que voy, no, hombre, cómo me puyan, hermano. Con esa famosa jeringa, cómo me molesta eso. Porque por alguna razón mis venas se esconden. Especialmente si la persona que me está haciendo el examen es feíta. No se crea. No se crea. Más rápido se esconde. No se crea. No me gusta. Imagínate esta mujer, hermano. Lo penoso, lo doloroso. ¿A cuántos médicos no fue? Pero ahora oye hablar de Jesús, su corazón es lleno de fe. Y la fe la llevó ¿a qué? A la acción, a abrirse paso para recibir su milagro. ¿Sabe qué? Esta mujer vino en fe.
con expectativa de recibir un milagro, porque ella decía dentro de sí misma: si tan solamente tocar el borde de su manto, yo sé que seré sana. Porque el milagro comienza aquí adentro, en mi corazón. El milagro, hermano, se gesta aquí, con la fe que yo tengo para recibir un milagro. Tengo que tener fe. Por eso Jesús a muchos que vinieron buscando un milagro les preguntaba: ¿pero tú crees que yo lo puedo hacer? Y algunos decían: sí, Señor, ayuda a mi incredulidad. Porque tú tienes que tener fe. La Biblia dice, hermano, que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que usted y yo tenemos que tener fe. Dice la Escritura que, hermano, los que buscamos a Dios debemos de creer que Él es galardonador, recompensador de los que le buscan en fe. Y aquella mujer decía: si tan solamente yo tocar el borde de su manto, yo sé que seré sana. Qué fe más impresionante. Quiero decirle algo: la fe es un requisito indispensable para recibir el auxilio de Dios en medio de la adversidad. La fe es un requisito indispensable para recibir el auxilio de Dios en medio de la adversidad. Y si hay algo que usted debe de saber, es que Dios es especialista en hacer milagros en el último momento. En el último. Yo no sé por qué al Señor le gusta eso. En el último momento. Cuando usted dice ya, Dios dice: no, ahora yo abro las puertas. No, ahora yo abro el mar rojo. No, ahora yo te doy el milagro tan esperado. ¿Para qué? Para que toda la gloria se la demos a Él. Entonces la fe es un requisito indispensable para recibir el auxilio de Dios en medio de la adversidad. Y cuando aquella mujer tocó el borde del manto del Señor, dice inmediatamente, diga inmediatamente. 12 años de sufrimiento, 12 años de vergüenza, 12 años, hermanos, de no tener una vida social, porque era inmunda. De no tener una vida familiar, 12 años se terminaron en un segundo. Cuando tocó el borde del manto, dice, en ese mismo momento aquella mujer fue sana. El flujo de sangre se detuvo. Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Porque hay gente que, hermano, dice: no, es que Dios me quiere enfermo. No, esa es mentira del diablo. Dios no quiere a ninguno de nosotros enfermo. Es más, yo le dije a Dios hace poco: Señor, porque tuve mal 2 meses casi, y cuando oraba a Dios le decía: Señor, yo espero este un milagro. Yo no creo que tú me hayas llamado y me hayas rescatado a predicar tu palabra para que yo predique enfermo. Es más, no puedo, Señor, predicar enfermo. Así que o me sana, o si ya terminé mi carrera, llévame contigo. Tan sencillo como eso. Porque yo no creo, hermano, la enfermedad es producto del pecado. Y la Biblia dice que, hermano, Él apareció para deshacer las obras del diablo y liberar a los oprimidos por Satanás. Es más, Jesús le dijo a la mujer: mujer, eres libre de tu azote. Que era un azote del enemigo. Porque el diablo nos quiere tener, hermano, a nosotros agobiados, entristecidos. Aquella mujer estaba, hermano, en una calamidad, en una desgracia, con su flujo de sangre. Eso es un azote. La causa de una calamidad, una desgracia, es un azote. Y Dios no nos quiere a nosotros así. Dios nos quiere, hermanos, sanos. Dios nos quiere fuertes, vigorosos, para que le sirvamos con toda nuestra alma y nuestro corazón. Porque enfermos no le servimos de la mejor manera. Ahora dice la Escritura que cuando aquella mujer tocó el borde del manto de Jesús,
inmediatamente fue sana. Enseguida la fuente de su sangre se secó. Y Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Porque mire, el Señor sabe cuando nosotros oramos en fe. Y el Señor sabe cuando nuestra oración son quejas. Hay gente que se arrodilla y usted la oye llorar y usted piensa: en la presencia de Dios. No, quejándose están. Quejándose están. Ya no aguanto, Señor. Y llorando. Y usted piensa: qué bendición está la hermana, el hermano. No, quejándose. Dios sabe cuando usted y yo oramos en fe. Dios sabe cuando nos acercamos a Él en fe. Y no para quejarnos o para murmurar de nuestra situación. Entonces Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Porque yo sé que poder, virtud ha salido de mí. Los discípulos dicen: maestro, ¿por qué preguntas eso si la multitud te aprieta? Y él dijo: no, alguien me ha tocado. Cuando la mujer, hermano, se vio descubierta, dice que, hermano, aquella mujer que había sido sanada, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Sabe qué? Jesús se detuvo en su camino hacia la casa de Jairo para escuchar el testimonio de la mujer del flujo de sangre. Y no solamente Jesús, sino que toda aquella multitud. Ahora yo le pregunto: ¿cuál era el ambiente? ¿Cuál era la atmósfera en ese momento en que la mujer del flujo de sangre dice que al tocar el borde del manto de Jesús, su fuente se había secado? Un momento de algarabía, de júbilo, en donde la gente que estaba enferma decía: yo también puedo ser sanada, yo también puedo ser tocado por Dios y ser liberado. Yo también puedo recibir de Dios. Porque para eso sirven los testimonios. ¿Para qué? Para animarnos a nosotros a tener fe y creer que Dios puede hacer un milagro. Cantábamos: yo sé que tú lo harás otra vez. Pero ¿hace cuánto se nos olvidó esa frase? Yo sé que tú lo harás otra vez. ¿Hace cuánto se nos olvidó? Porque Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Dios es el mismo de ayer, de hoy. Aquella mujer dice que vino, hermano, y se postró delante del Señor y le dijo toda la verdad. Aquella mujer se postró en humildad delante de Él. No solamente era una mujer de fe, sino que a través de su sufrimiento aprendió a ser humilde. Porque las personas que sufren son personas humildes. Las personas soberbias no han sufrido en la vida. Las personas orgullosas son las que nunca han sufrido. Pero una persona sufrida aprende a ser humilde, porque reconoce que todavía sigue de pie gracias a la misericordia de Dios. Ahora veamos la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: hija, escuche, tu fe, diga tu fe, te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Qué le dijo? Tu fe. ¿Qué le dijo? Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. La fe en Cristo la hizo salva, pero también fue sana de su azote. Ahora quiero cerrar con estas verdades. Número 1. Esta porción de la Escritura nos enseña a nosotros que la ciencia del hombre no tiene la respuesta a la necesidad de la humanidad. Por muy avanzada que esté la ciencia, la tecnología, no tiene la respuesta a la necesidad del hombre. Segundo, que Jesús es la respuesta a todas nuestras necesidades.
Jesús es la respuesta a todas nuestras necesidades. Y en tercer lugar, que debemos de saber es que necesitamos venir con fe a Él, pero también con un corazón contrito y humillado, para que podamos ver los milagros y las maravillas, los prodigios y los portentos de Dios obrando en nuestro favor. Tenemos que venir a Él. Tenga cuidado a quien usted corre. Si algo, hermano, debemos aprender es lo del rey Asa. El rey Asa murió, ¿sabe por qué? Porque primero fue a los médicos y no al Señor. Yo no estoy diciendo que la medicina es mala. Lo que yo estoy diciendo es que el cristiano primero tiene que ir de rodillas delante de Dios. Eso es lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que la ciencia es mala. No me entienda mal. Lo que yo estoy diciendo es que primero tenemos que ir a Jesús. Y el rey Asa, por no haber venido al Señor, perdió la vida. Por no haber venido a Dios. Eso es lo que yo estoy diciendo. Primero tú tienes que correr al Señor. Primero tú tienes que hablar con Dios. Primero tú tienes que ir a la presencia de Dios en fe, con un corazón contrito y humillado. Porque Dios es un Dios celoso, hermanos. Y si nosotros le tenemos a Él como amo, dueño y Señor, al primero que tenemos que consultar es a Dios, no a la ciencia. Hay gente que corre a diferentes lugares y de último dejan a Dios. No, corre a Dios primero. Corre a Dios. Si venimos a Dios en fe y con un corazón contrito y humillado, Dios puede obrar un milagro extraordinario en favor nuestro. Dios puede obrar el prodigio, la señal que tú tanto anhelas y necesitas en tu vida. Dios puede abrir la puerta que tú tanto anhelas que se abra en favor de tu vida o de tu familia. Pero necesitamos venir a Él. Esta mujer, cuando oyó hablar de Jesús, su corazón fue lleno de fe. Y la fe la llevó a la acción. ¿Para qué? Para buscar el milagro que por 12 largos años ella tanto había buscado. Yo no sé cuánto tiempo usted tiene quizás esperando un milagro de Dios. Yo no sé cuánto tiempo quizás usted lleva orando por esa petición que aún no ha sido contestada. Pero yo vine a decirte que Dios está en camino para obrar el milagro en tu vida y darte la respuesta que tú tanto has estado esperando. Quiere ponerse en pie, por favor.